Eso aquí en ruta. En ruta. En ruta. En ruta. En ruta. Aquí vamos por más. Por más crecimiento, por más ánimo para soñar, con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bienvenidos al segmento Vamos por más. ¿Me estoy escuchando yo? Bienvenidos al segmento Vamos por más. Así me estoy estrenando hoy después de 3 días de el volumen arriba del teléfono. Fui yo. Qué bueno poder saludarles. Qué rico, qué privilegio para mí poder estar conectada con ustedes. Hoy en una mañana de mucho aliento, de mucha fe, de mucha esperanza. Eso es lo que queremos compartir contigo. Esperanza. Por ahí dicen, lo último que se pierde es la fe. Eso es un disparate. La fe es lo único que uno no debe perder. Así que invita a alguien que se conecte porque hoy vamos a estar hablando. ¿Sabes cuál es el tema? Seré un obstáculo. Seré un obstáculo. Y no es un tema de rabia, ni de coraje, ni de contraataque. No. Ya vas a ver de qué se trata. Pero antes, hablemos el lenguaje de fe. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema que frente me haga. Quien venga contra mí, de seguro se ha de ir. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto caminos, me llena de fe. Y ahora canto victoria porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. ¡Wow! ¡Qué hermosa alabanza! He aprendido a hablar el lenguaje de fe y ahora canto victoria. El Salmo 37 dice, no te impacientes a causa de los malignos, no te preocupes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque como hierba serán cortados. Eso tú lo puedes leer más adelante. Yo solamente quiero enfatizar en lo siguiente: como hierba verde se secarán, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate, alégrate, gózate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Y ¿sabes qué me gusta? Él va a exhibir tu justicia. Exhibirá, paseará tu justicia. Todo el mundo la verá. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio y espera en Jehová. Espera. Deja el enojo, no te excites en manera alguna en hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. ¿Sabes? Vamos a hacer un obstáculo. Vamos a hacer un obstáculo para aquellos que definitivamente han preparado agendas. Yo sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles,
donde si la gente no está de acuerdo contigo, va a preparar una agenda para sacarte de lo que tú has creído. Estamos viviendo en un tiempo donde si la gente no está de acuerdo por algo que tú expresaste, te van a atacar hasta lo último, y por eso tú vas a cruzar tus brazos o vas a poner tus brazos abajo. No, señor, las agendas tratan de obstaculizar tu vida porque tú eres un obstáculo para la agenda. Lo voy a volver a repetir. Las agendas tratan de obstaculizar tu vida y la vida de tu familia porque tú te has convertido en un obstáculo para las agendas. Cuando algo viene contra ti, Dios viene por ti. Cuando algo se levanta contra ti, Dios se levanta por ti, y eso incomoda al que no te quiere ver bien. Va a haber mucha gente incómoda contigo, que te quede claro. Va a haber mucha gente que te va a dejar de hablar sin razón, que te quede claro. Va a haber gente que hoy te va a mirar y mañana no, que te quede claro. Porque hay gente que no recuerda lo que es la felicidad y quieren terminar con la tuya. Hay gente que perdió la esperanza y quieren terminar con la tuya. Hay gente que dejó de soñar y quieren terminar con tus sueños. ¿Sabes? Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, y creo que compartí en una ocasión esto, cuando yo estaba en la universidad había una clase donde los estudiantes se levantaron y fueron donde el decano molestos con un profesor porque todos estaban colgados en la clase. Estaban colgados, no les iba bien, estaban frustrados, pero yo tenía A en la clase. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo tenía A, todos los demás les iba mal, pero era que a mí me gustaba esa clase y me metía profundo, trataba de entender al profesor. Pero cuando fueron al decano, yo no me quería sentir atrás, yo me fui con el grupo. Yo decía, bueno, yo llevo A, pero voy a apoyar al grupo. Cuando nos sentamos con el decano, todo el mundo comenzó a hablar mal del profesor, pero yo me quedé callada. Yo no tenía nada malo que hablar de él, pero yo me convertí en un obstáculo para aquellos estudiantes. ¿Sabes por qué? Porque el decano los miró y le dijo, ¿hay alguien que no le vaya bien en la clase? Yo levanté mi mano, yo dije, bueno, yo llevo A. ¿Y sabes lo que le dijo el profesor a los demás estudiantes? Por cuanto ella tiene A, yo no puedo ir contra él, profesor, porque si uno le va bien, si a uno le va bien, quiere decir que no está la cosa perdida. Hay que reinventarse. Quizás me reúna con él para buscar otras estrategias, pero me convertí en un obstáculo para los estudiantes. Algunos me dejaron de hablar, algunos me dijeron, no, pero ¿por qué entonces tú tienes buenas notas? Yo no sé qué estaban implicando, pero a mí me gustaba, me iba bien y me convertí en un obstáculo. Cuando tú echas hacia adelante la mente, cuando tú expandes tu mente, cuando deja de estar en un estado original, jamás regresa a su lugar porque tú expandiste, creciste, y eso le incomoda a la gente. Hay personas que me están escuchando hoy que no recuerdan lo que es un momento de felicidad. La perdieron. La perdieron por escuchar la opinión de los demás. Hoy yo te invito a que tú te celebres. Hay un resurgir en esta mañana en el nombre de Jesús. Yo no sé si tú lo sientes allá, pero yo declaro que hay un resurgir en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en el nombre poderoso de Jesús. Celébrate, tú eres tu mejor regalo. Celébrate, tú eres lo que estás esperando, tú eres lo que estás esperando, tú eres lo que está esperando tu familia, tú eres lo que está esperando tu compañero de trabajo. Resurge, pero vas a ser un obstáculo para alguien. Te lo advierto que al tú resurgir, al tú brillar, te convertirás en un obstáculo para alguien, pero eso no importa, tú sigue hacia adelante. La iglesia de Dios. Iglesia, tú que estás escuchando, tú te has convertido en un obstáculo para algunos. Nosotros como iglesia estamos incomodando a algunos al punto de que hay gente desvelada planificando cómo lanzar un misil que destruya la fe de los que hemos creído. Pero que quede claro algo en esta mañana. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Que le quede claro al que se levanta con misiles, que le quede claro algo. Aunque un ejército acampe contra ti, no debe temer tu corazón. Aunque contra ti se levante guerra, debes estar confiado. La violencia es falta de carácter. El que se levanta en tu contra es porque le falta carácter. Es porque no tiene quizás la valentía de actuar de otra manera y utiliza el ataque y la violencia. La gente que recurre a la violencia no tiene carácter y te van a intimidar hasta lo último. Lo mismo pasó con Ezequías.
Senaquerib lo intimidó, le envió cartas, lo amenazó, le dijo a Ezequías, ¿en serio tú quieres que si yo he destrozado a medio mundo, a ti no te voy a tocar? ¿En serio tú crees que si nadie pudo liberarse de mí, tú vas a ser librado? ¿En serio? Pero como Ezequías era brillante, como Ezequías sabía en quién había creído, Ezequías le dijo a Dios, te toca a ti te entrego las cartas que me enviaron amenazándome. Ezequías se convirtió en un obstáculo para Senaquerib. Se convirtió en un obstáculo porque no le creyó a sus amenazas. ¿Quién le teme a la muerte si dejaste de tener miedo? Lo voy a repetir, nadie asusta al que le dejó de tener miedo a la muerte, porque hay una eternidad que esa no la interrumpe nadie. Así que Ezequías era un obstáculo. Ezequías fue donde Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que soltarlas y decirle a Dios, esto es tuyo. Continúo diciéndote, en una ocasión yo escuché a alguien decir, wow, esto me sorprendió un montón. En una ocasión yo escuché a alguien decir, ay, yo no tengo enemigos, de mí nadie habla, a mí no me tiran en Facebook, a mí no me tiran indirectas, a mí nadie me atropella. Ay, yo escuchaba a la persona decir eso y yo decía, wow, que nunca ha tenido enemigos, pues yo, esta persona, me preocupo. Yo, esta persona, debería verificar por qué no tengo enemigos. ¿Sabes qué dijo Marty? Marty dijo, triste es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos. Wow. Triste es no tener amigos, pero más triste es no tener enemigos, porque el que no tiene enemigos es señal de que no tiene un talento que le haga sombra. El que no tiene enemigos es señal de que no tiene un carácter que impresione. El que no tiene enemigos es señal de que no tiene un valor temido ni cosa alguna que le envidien. Así que si no tienes enemigos, preocúpate, porque no tienes un talento que te haga sombra. Yo sé que todo el que me está escuchando aquí, alguien se ha levantado en algún momento en tu juventud, en tu niñez, ahora en tu adultez, en algún momento dado algún enemigo se levantó en tu contra, porque tienes talento que haga sombra y carácter que impresiones. ¿Sabes cómo uno tiene enemigos? Ojalá que nunca llegaran, ojalá que, ¿verdad?, se detuvieran ahí, no se levantaran más. Pero ¿sabes cómo uno tiene enemigos? Pensando diferente a ellos. Sí, cuando tú piensas diferente a ellos, cuando en realidad eres lo que eres y no lo que quieran otros, ahí te llenas de enemigos. Cuando realmente eres lo que le creíste a Dios y no lo que le creíste a la boca del hombre. Actúa por lo que tú eres y no por lo que diga la gente que tú seas. Verás cómo se levantan en tu contra, pero tú escoge tus batallas y mantente tranquilo. Sigue haciendo tu trabajo, que el que te llamó te respalda. El que no tenga el valor de sacrificarse, por lo menos debe tener el pudor de callarse ante los que nos sacrificamos por un porvenir mejor para nuestras vidas. Voy a repetir eso, porque suena fuerte. El que no tenga el valor de sacrificarse, por lo menos debe tener el pudor de callarse ante los que nos estamos sacrificando por un mejor porvenir para nuestra familia, nuestro país, nuestro mundo. Albert Einstein dijo, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. ¿Cuánta gente se ha levantado con prejuicios en tu contra? ¿Cuánta gente se ha levantado señalándote? ¿Cuánta gente se ha levantado hiriéndote? Vas a ser un obstáculo, pero mantente en paz. Ten paz, aunque seas un obstáculo para alguien. La paz no es negociable. Tener paz antes de una guerra pone a temblar hasta el más poderoso. ¡Wow! Tener paz antes de enfrentar una guerra. ¿Tú sabes lo que es tú ir a una guerra y decir yo estoy en paz? Es que me imagino a David, yo me imagino el panorama, el escenario de David con aquella paz tan grande, porque David sabía que no era la piedra, era la fe con la que lanzaba la piedra. En esta mañana yo te digo en el nombre de Jesús, lanza la piedra en fe y olvídate de lo demás. La piedra hará su trabajo. Cuando tú vas a la batalla en paz, pones a temblar hasta el más poderoso. Revisa la historia de David y lo verás. Goliat lo que hizo fue despertar el carácter de Dios que había dentro de David. Tú eres un obstáculo para alguien, pero ese alguien está levantando el carácter de Dios
que vive dentro de ti. No llenes tu cabeza de preocupaciones porque le quitas espacio a las soluciones. Cuando llenas tu cabeza de preocupaciones, le quitas espacio a las soluciones. Hay una solución de Dios para ti en esta mañana. Hay una salida de Dios para ti en esta mañana. Hay un bienestar de Dios para ti en esta mañana. La gente va a esperar más de ti en lugar de esperar de ellos. Por eso es que te atacan, por eso utilizan las redes para desacreditarte, para lanzarte con piedras, porque esperan más de ti en lugar de esperar más de ellos. La gente espera más de ti, esperan de ti paciencia, tolerancia, que te quedes callado, pero no esperan de ellos callarse cuando van a herir a alguien. No se fijan en lo bueno que hay en ti porque no toleran verte de pie. Que te quede claro, tú eres un obstáculo y no toleran verte de pie. Tu fe incomoda, tu entrega incomoda, tu talento incomoda, tu ministerio incomoda a alguien, tus sueños incomoda a alguien, tu nivel de resistencia va a incomodar a alguien. Así que tranquilo, no lo cojas personal, es que eres un obstáculo para alguien. Muchos piensan, ¿cómo alguien tan insignificante llama la atención de Dios? ¿Cómo alguien tan pequeño llama la atención de Dios? ¿Cómo alguien que perdió la casa llama la atención de Dios? ¿Cómo alguien puede llamar la atención de Dios? Contaba, muchachos, yo en las redes este fin de semana que yo viví una experiencia, fui invitada a dar una conferencia fuera de Puerto Rico con dos personas súper conocidas, créanme, súper conocidas a nivel del mundo. Y yo conté eso en una ocasión, leyeron la biografía de la persona que venía ante mí, había un público de 20,000 personas, pero no fueron por Moray Moyola, yo estoy clara que no fueron por mí, fueron por esas dos personas, hasta yo estaba emocionada por esas dos personas. Y por ética me voy a reservar los nombres, pero cuando presentan al que viene antes de mí, que ese fue el que movió a las 20,000 personas, cuando lo presentan con todos los títulos, las maestrías, los doctorados, y eso no está mal porque yo soy partícipe de la educación y creo en la educación y creo en los títulos, no es ese el issue. El issue es que alguien trató de menospreciarme. El maestro de ceremonia se acercó a mí y me dijo, mira, en vista de que la persona que habló antes de ti tiene tantos títulos, tienes tantos seguidores, esto está lleno por él, podemos quitar de la biografía tu pasado de niñez, esa parte donde tú trabajaste en un vertedero, la podemos quitar, porque la gente está esperando una carta de presentación más linda. Así me dijo, la gente está esperando un título más grande de ti. Y yo le dije, no te atrevas quitar de la biografía que yo estuve en un vertedero trabajando, porque el día que a mí me dé vergüenza contar mi historia, el día que a mí me dé vergüenza decir de dónde yo salgo, ese día yo echo el micrófono a un lado, porque la humildad me acerca a la grandeza, y cada vez que recuerdo que salí de un vertedero, también recuerdo quién se metió al vertedero, me puso un nombre nuevo y cambió mi historia para siempre. Aquella persona se quedó callada porque tu fe va a incomodar, tu historia va a incomodar. Así que no te dejes intimidar por los que te dicen borra parte de la historia, es parte tuya y con eso puedes salvar a muchos. Para ir resumiendo, cómo alguien piensa tan insignificante y Dios puso la atención en él, porque cuando Dios se empeña en bendecirte, nadie va contra eso. Muchos disfrazan su cobardía con coraje hacia ti. Disfrazan su cobardía con coraje, te lanzan coraje porque tienen cobardía por dentro. Quien lanza coraje, lo voy a repetir, tiene cobardía por dentro. Se descargan contigo porque viven enojados con ellos. No permitas que las expectativas de la gente te aprisionen. No permitas que los miedos de otros te asusten. No permitas que las decisiones de otros te detengan. Si estás vivo, vive. Si estás vivo, vive. Aunque seas un obstáculo para los demás. Todos cargamos dentro de nosotros un deseo de superación y lo merecemos. No sigamos asesinando nuestro futuro por la opinión de alguien. Se tenía que decir y se dijo. ¿Cómo es, Fernan? Prende. Se tenía que decir y se dijo. Y se dijo. No entierres tu futuro por la opinión de nadie. Dios te escogió a ti y no importa lo que diga tu biografía. Aquí lo que importa es qué haces con lo que dice tu biografía. Sigue impactando a la gente y conviértete en un obstáculo si te tienes que convertir, pero de la buena manera.
No permitas que nadie te intimide. Yo creo que no hay tiempo para llamaditas, pero lo dejamos para el lunes que viene. Ya se me corrió el tiempo, ¿o sí? Sí, un par de llamaditas, pues vamos a orar, porque yo sé que hay gente que está en estos momentos quizás en necesidad, quizás viven en miedo, quizás viven en atropello, quizás viven en violencia. Recuerda que el que te hace violencia es cobardía manifestada por dentro. En ruta, muy buen día. Buen día, Dios te bendiga. Dios te bendiga más, princesa. Estoy pero flega. Llora que te llora. Es que llevo una semana orando por un resultado de laboratorio. Y cuando voy a orar, le digo, Señor, tú eres mi doctor. Y cuando lo busco, dice negativo. Eso es. Y cuando me evalúan mi trabajo ayer, me dice, está por lo alto de todo. Y yo digo, no soy yo, es Dios. Le doy gracias y estas lágrimas son de alegría. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Celebró tu victoria, mujer. El diagnóstico negativo y la evaluación en tu trabajo por lo alto es que nuestra fe, nuestra salud, hasta tu salud va a incomodar a alguien. Van a decir, se supone que está enfermo, se supone que está en una cama, hasta tu salud te incomoda a alguien. No lo permita. Yo creo que con esto podemos cerrar. A ti te invito en esta mañana a que te mantengas de pie. Quien llamó, respalda. Vas a ser la piedra en el zapato de alguien, no a propósito, sino porque alguien se empeñó en levantar una agenda. Y cierro de la misma manera que comencé, porque esta frase me encanta. Las agendas tratan de obstaculizar tu vida porque tú eres un obstáculo para las agendas. Eres un obstáculo para las agendas. Seas ricamente bendecido. Esto fue Vamos por Más. Aún hay más adelante. Vive. Estás vivo.